De febrero titulamos esta columna de hoy día 437, lo que pesos libra muestra de la mente del presidente, porque el escándalo cripto es un fenómeno inexplicable si se lo toma de manera aislada y no se lo pone en el contexto de una gran cantidad de hechos que fuimos naturalizando y configuran una especie de estilo de gobierno que refleja y evidencia el carácter de quien nos conduce el gobierno argentino y es nuestro presidente. Ese libra es mucho más que un eventual acto de corrupción, si lo fuera, es mucho más que un acto antiético, que lo es algo estúpido, irracional y absurdo. Ese libra es la escenificación de la insensatez. No sabemos qué motivó al presidente, pero sí sabemos que tiene motivaciones extremas de manera repetida, por tanto ese libra no es ese libra, es un síntoma que desnuda de manera más evidente la forma de decidir que tiene el presidente Milei. Es un problema sistémico y de la forma con la que llega a tomar las decisiones un presidente que desde el principio del mando echó a más de 100 funcionarios, muchos de ellos luego de experimentar un impulso desatado o por un ataque de ira, y toma decisiones sin consultar a nadie. Un solipsista al frente del comando principal del país. Si tuviéramos que sintetizar el estilo de Milei, estaría caracterizado por la velocidad y la intensidad. Rápido y mucho. Una ley base con 600 artículos, un decreto 2023 con 70 leyes, y si uno va a lo sistémico, la fricción que genera la combinación de velocidad e intensidad produce estrés, tanto en la materia sobre la que se actúa, en este caso el país, como el propio actor, en este caso el presidente. Ese libro es una especie de detonante, pero era probable que por algún lado la tensión hiciera saltar, entre comillas, alguna térmica, un conflicto internacional, un desliz de corrupción, algún problema personal. Sin equipo de funcionarios con experiencia, con un partido en formación y un presidente que cree que nunca se equivoca porque su destino está escrito por Dios, lo extraño no es que haya un desastre como el actual, sino que no hubiera ocurrido antes y seguramente que sea prólogo de otros que puedan ocurrir. Por eso, para analizar el escándalo llamado CryptoGate y explicar la manera particular de ver la vida del presidente y los riesgos que encierra esos rasgos para nuestro país, empezamos la columna de hoy casualmente con Panic Shock de La Renga, la canción que eligió Milei como banda sonora de su campaña, un tema que representa una fantasía de poder en la que un león mitológico es el verdugo de un orden social viejo y que termina dejando un escenario post-apocalíptico a su paso. Con esta canción y la imagen de él con una motosierra en la mano, no podemos decir que no nos haya avisado. Yendo al hecho concreto que desató el criptoescándalo, hay una particularidad que vuelve necesario hacer recurrir nuevamente a la psicología para tratar los sucedidos. La hipótesis que podemos tener los sucedidos son totalmente improbables. Es muy improbable que Javier Milei haya sido parte de una estafa a cielo abierto, completamente demostrable con una meme coin, es decir, una moneda de mentira, en la que los principales afectados serían sus propios seguidores, quienes primero veían su tweet y quienes no dudaban de su palabra. Youtubers como Fran Fijab o el Gordo Dan perdieron miles de dólares. También es muy improbable que un economista que dio charlas en el mundo cripto, que es presidente de la nación, haya sido operado tan fácilmente por unos jovencitos para hacerlo, de alguna manera, hacerles ganar con una estafa alrededor de 100 millones de dólares. Con perdón de los términos para utilizar, es tan improbable que sea boludo como que sea hijo de puta. No creo ninguna de esas dos cosas. Entonces, ¿qué es? Viendo lo sucedido en el contexto de la última semana, podemos entender el escándalo cripto también como el corolario de una semana muy inestable para el presidente. Recordemos que la semana pasada había empezado con la polémica sobre el dólar estaba atrasado o no, que terminó haciendo que acuse nada menos que a Domingo Cavallo, de quien decía que era el mejor ministro de Economía desde la vuelta de la democracia, de ser textualmente un impresentable, que siempre está saboteando al gobierno, y luego echó a su hija, Sonia Cavallo, que representaba a nuestro país frente a la OEA. Y luego echó al titular del ANSES, porque Mariano de los Heros había planteado que se venía una reforma provisional, algo que según diferentes off es cierto, pero no tenía la autorización para decirlo. Y como si esto fuera poco, se había enojado con el canal A24 porque había hecho una entrevista a la mañana y había una serie de errores técnicos de sonido en un canal que estaba debutando, un programa que estaba comenzando por primera vez en ese canal, y él lo tomó como un sabotaje en su contra y lo relacionaron con las supuestas zancadillas que le hacía el peronismo durante el debate presidencial. Milei había denunciado
que había tosedores en aquel momento. Mientras la Patagonia se incendia, el equivalente al tamaño de 2 veces la ciudad de Buenos Aires, y una cantante beitianera, Matías Becerra, llama muy respetuosamente la atención a las autoridades políticas sobre lo que está sucediendo, Milei la acusa de responder ideológicamente a quién le paga. Esto sin demostrarlo con pruebas y sin ofrecer ningún plan claro con respecto a los incendios. Ese es el corolario de una semana literalmente paranoide, llena de conspiraciones en su contra, que termina con un error completamente propio, no forzado, que según varias versiones fue inducida por su hermana Karina Milei, el jefe, a quien no habría nunca ninguna sospecha de sabotaje. Pero vayamos a tratar de explicar las causas de las causas irreductibles, y no quedarnos con el hecho, sino el hecho meramente como síntoma de una forma de proceder. Federico Sturzenegger, actual funcionario clave de la gestión libertaria, dijo que solo un loco puede hacer lo que hizo Milei, en palabras del presidente. El ajuste más grande de la historia, avanzar contra un cuerpo social que hizo volar 5 presidentes en una semana en una sociedad movilizada e igualitaria. Sturzenegger refleja algo así como el pensamiento del establishment, como si el llamado círculo rojo dijese, por ejemplo, no conseguimos otro político que se quiera inmolar para ajustar el déficit fiscal y terminar con una legislación laboral y previsional que nos sirve. Apoyémoslo mientras dure y cuando se termine, vemos. En ese caso, los centros de poder de este país deben entender lo sucedido como un daño lateral de haber dejado libre a un león en el medio de la avenida, como dice la canción que precedió el triunfo. ¿Qué hacer ahora con Milei?, se pregunta el Círculo Rojo. Ya logró algo. Logró primero que no dinamitara el Banco Central, que hubiera sido su idea. ¿Podrá en el futuro correr riesgo esto que de ese Libra sucedió? Será un pequeño indicio de lo que podría mañana no solamente hacer perder 100 millones de dólares a quienes pusieron dinero en ese Libra, sino perder miles, decenas de miles o centenas de miles al país con una decisión errática, no sé, salir del Mercosur, por ejemplo, o verdaderamente cerrar el Banco Central, o tratar de dolarizar en contra de un fallo eventual de la Corte Suprema de Justicia y en el medio producir un desastre económico. Cuando Caputo escribió Milei es lo mejor que le pasó a la Argentina ese año fin, después de conocerse el escándalo de ese Libra, pareciera haber hecho un epitafio. Milei es lo mejor que le pasó a la Argentina de 100 años fin. Parece un epitafio a creer en el propio Milei, más allá de sus defectos. Yo personalmente tiendo a creer que Milei, en su omnipotencia matemática, quizás creyó, por los cálculos que hizo, que ese libro iba a salir bien, todos iban a ganar dinero, pero aún así, si así hubiera salido bien, ¿puede un presidente actuar como un influencer? La gran pregunta que se hace el Círculo Rojo es ¿qué hacer con Milei? Esa es la pregunta que se formula. El PRO, por ejemplo, dice, no estamos de acuerdo con el juicio político en esta instancia, lo remarco entre comillas, porque en el fondo supone que algún día podría llegar a ser inevitable algo que todos deseamos que no suceda. En este contexto, la oposición avanza con un pedido de juicio político y el PRO volvió a quedar entre la espada y la pared, se defiende a Milei, pierde la identidad y acelera la pérdida de dirigentes y se apoya el juicio político, rompe un puente con el gobierno. Obviamente no va a haber juicio político, los juicios políticos no tienen nada de jurídico, son absolutamente políticos y nadie le hace un juicio político y avanza con un juicio político a un presidente que tiene todavía 50% de aprobación. Los juicios políticos se hacen y se logran llevar adelante cuando un presidente está con una aprobación de 10 o 15%. Por lo pronto el PRO sacó un comunicado en el que reclama una investigación de lo sucedido, pero condena el juicio político. El gobierno dijo que se someterá a la Oficina de Anticorrupción, de Investigación de Anticorrupción, hoy encabezada por Alejandro Melnik, designado por el propio Milei. El PRO además elaboró su propia teoría de cerco y apuntó hacia el entorno de Milei. Entre las líneas, los seguidores de Macri dicen que la culpa la tuvo Karina, así como la de todos los problemas del gobierno. En la teoría macrista, todo se solucionaría desprendiéndose de ella y de Santiago Caputo y haciendo asesorar por el PRO. Por otro lado, el comunicado del macrismo dice que no ve que sea necesario el juicio político en esta instancia. Como decíamos, esto abre la posibilidad para que en algún momento sí lo pueda hacer. Es difícil enseñar a los presidentes que no vienen de la política cómo deben proceder. El mismo Mauricio Macri lo sabe. Le tuvieron que explicar que no podía aceptar, por ejemplo, ir en el helicóptero a la casa de Lewis en el Lago Escondido, pagado por el millonario inglés,
porque era un regalo que como presidente no es lo mismo que lo acepte como ciudadano común. El mismo que promueve, en este caso Milei, la ficha limpia, debe creer que no es corrupción conseguir sponsors o colaborar en startup, y en su imaginario él no es simplemente el presidente de la Argentina, es algo mucho más que el presidente de la Argentina. De hecho, fue tapa en Francia esta semana de uno de los 2 semanarios políticos más importantes del país. Él es algo más que la investidura de presidente de la Argentina. Él imagina ser el líder mundial de la ultraderecha, algo así como el segundo líder del mundo después de Trump. O sea, no dudo que Milei siempre haya cobrado por difundir en las redes o haya tenido sponsors, como lo hacen todos los influencers. De hecho, Jorge Asís lo llama panelista y probablemente originalmente lo que fue un influencer. Los influencers casualmente como modelo de negocio cobran por recomendar. Ese es el pacto de lectura entre los influencers y la audiencia, y creo con toda sinceridad que es honesto, que él no creyó estar cometiendo nada malo. De hecho creo que no debe haber cobrado nada en este caso, pero ¿qué hubiera pasado si los que compraban Libra no hubiesen perdido dinero? Lo que mencionábamos antes. De cualquier forma estaría mal, porque siendo presidente ya no podría ser influencer, ni rentado ni no rentado. En medio del problema, como decíamos, la palabra presidencial queda devaluada, le hizo un agujero al relato libertario por el que puede filtrarse otra crisis. ¿Cómo van a creerle al presidente, por ejemplo, mañana, de que no va a devaluar o que el dólar seguirá estable? Un punto por donde pasan todos los puntos. La gran paradoja del presidente argentino reside en que el valor de la divisa, el gobierno, la inflación, la aparente estabilidad se sostiene en las más profundas convicciones de alguien que cree que es un enviado por Dios para vencer al maligno sobre la tierra que vendría a ser el Estado. Sobre esa paradoja se monta otra. Este escándalo que desata justamente una intervención estatal a través de su palabra para impulsar una iniciativa sobre el mercado como la es de ese Libra, una iniciativa que si su mano visible no hubiese valido más que 0, hoy no hubiera sucedido. Lo que perdió valor finalmente es la palabra del presidente, que se desplomó como un meme coin. Confianza. Confianza es lo más importante que tiene un presidente, que tiene un gobierno, que tiene una organización o que tiene una moneda. La confianza no tiene que ver con el presente. La confianza tiene que ver con el futuro. Siempre es más importante el futuro que el presente. El presente se convierte inmediatamente en pasado. Lo que ese Libra produjo de daño a la palabra presidencial lo sabremos recién en el futuro. Si melló su confianza, va a ser mucho más que un escándalo de la Oficina de Anticorrupción. Vamos a seguir este fenómeno, cuyas consecuencias e implicancias tienen un alcance incierto. Mientras tanto, nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna, Panic Shock de la Renga.